porque vamos a empezar con la lección número 2. Vamos a ir siguiendo un orden lógico para ir avanzando. Cuando iniciamos las clases, lo primero que compartimos son las motivaciones, nuestro propósito, por qué queremos aprender portugués, para que eso nos ayude a avanzar el día a día. En la primera lección vimos el alfabeto brasileño y en esta segunda lección vamos a ver los pronombres personales. Vamos a ir siguiendo un paso a paso para aprender de los temas más fáciles a los temas más difíciles sin detenernos. Los pronombres personales, en portugués, pronomes pessoais. Los pronombres personales son las palabras que se utilizan para reemplazar a las personas o seres que participan en una acción. Evitando repetir sus nombres, indican quién habla, a quién se habla o de quién se habla. En español, los pronombres son yo, tú o vos, él, ella, nosotros, ellos, ellas y ustedes. En portugués, yo decimos eu. Tú o vos, el más utilizado es el vosé, pero también existe el tú. Más cuando leemos versículos bíblicos vamos a ver que en la Biblia aparece mucho el tú. La diferencia entre el tú portugués y el tú en español es que el tú en español le ponemos una tilde, un acento. El tú en portugués no tiene acento. Él se dice Eli, se escribe L con E, pero se pronuncia Eli. Vamos a tratar de memorizar que la E final se pronuncia como una I. Eli. Ella, ela en portugués. Nosotros lo podemos decir de dos formas en portugués. Nos, referido tanto como a hombres como a mujeres. Nos no tiene género, sirve para decir nosotros o nosotras, nos. Y a gente. A gente es más informal y también significa nosotros. Literalmente, a gente significaría la gente, pero cuando decimos la gente en portugués no estamos incluyendo nosotros entre la gente. A gente es muy utilizado en el portugués. Ellos, elis, ellas, elas. Y ustedes, voces. Vamos a ir aprendiendo un paso a paso, como decía. Primero, lo fundamental es conocer las letras, el alfabeto, que ya lo estuvimos trabajando. Luego, aprender palabras. Las primeras palabras que vamos a aprender son los pronombres personales. Y luego ir formando oraciones. Luego de las oraciones vamos a pasar a los párrafos. Pero con cada una de estos pronombres vamos a hacer una oración. Y esa oración va a tener dos objetivos. Primero, poder memorizar cada uno de estos pronombres. Y segundo, vamos a ver diferentes pronunciaciones. Cómo se pronuncia cada palabra en portugués utilizando oraciones. Vamos a ver cómo se pronuncian algunas letras, cómo se pronuncian algunas sílabas. Porque si bien hay muchas palabras que se escriben igual que en el español, se pronuncian diferente. Decía que vamos a hacer oraciones con cada uno de estos pronombres. En un principio había preparado el material con 5 oraciones con cada pronombre. Después me di cuenta que era demasiado, entonces decidí resumirlo solamente en 2 oraciones con cada uno de estos pronombres y le agregué en el PDF la pronunciación y el significado en español para que esté un poco más completo. Empezamos con la primera oración. Eu creio que Deus pode fazer um milagre hoy. Más que nada señalar algunos detalles en la pronunciación de las palabras. La primera palabra que voy a detallar es creio. Si bien está escrito creio, se pronuncia creio. La O final vamos a recordar que se pronuncia como I. Entonces, creio lo vamos a pronunciar creio. Creio. Eu creio que Deus pode. Otra palabra importante. Pode.
Lo primero que vamos a recordar que la E final se va a pronunciar como una I. Empecemos por ahí. La E final como una I. Entonces, la D con la I se va a pronunciar una mezcla de una D con una Y, y a veces al leerlo rápido ni siquiera la D se siente. Poggi. Lo podemos leer Poggi, Poggi, Poggi. Entonces, eu creio que Deus pode fazer, eso normal, fazer. Lo que sí podemos tener en cuenta con la palabra fazer, que muchas palabras que en español comienzan con H, en portugués comienzan con F. Hacer en español, en portugués fazer. Otro detalle en el portugués, muchas de las palabras que en español terminan con N, en portugués se cambian por una M. Por ejemplo, bien, también bien, en portugués es bem, termina con M. En portugués se cambia la N por M. Uma, en portugués. Muchas palabras se cambia la N final por una M. Eu creio que Deus pode fazer milagre, de vuelta, la E final como una I. Y hoje, que significa hoy. La J, fíjese que se pronuncia como una Y, hoje. Eu creio que Deus pode fazer milagre hoje. Esto lo tenemos que leer reiteradamente para ir memorizando aquellas pequeñas reglas de la O final, pronunciarla como una U, la E final como una I, y la D como una mezcla entre una D y una Y. Ojo, esto cuando termina en I, justo la E final se va a transformar en una I, por eso hoje. Si no, va a ser D, da, do, du, pero con la I tenemos este inconveniente que la D con la I se transforma en una mezcla de una D con una Y, G. Pode, practíquelo mucho, pode. Eu creio que Deus pode fazer milagre hoje. Gracias al audio, escuche el audio una y otra vez y repita con el audio para que le vaya quedando estos detalles. La segunda oración, eu agradeço a Deus por tudo. Lo mismo, en esta oración, el único detalle que tenemos son las O finales, que se van a pronunciar como U, y lo demás, normal. Yo agradezco a Dios por todo en español. No sé si dije el significado de la primera. Yo creo que Dios puede hacer un milagro hoy. La primera. La segunda que estamos compartiendo. Yo agradezco a Dios por todo. Eu agradeço a Deus por tudo. Por tudo. Es una palabra muy utilizada, todo en portugués, tudo. Se escribe tudo y se pronuncia tudo, con un pequeño acento en la primera U, tudo. Bueno, seguimos con el pronombre você. Uno de los que más habrán escuchado, você. Tenemos dos oraciones también con você. La primera, você pode orar por mí. Aparece de vuelta la palabra de poder. Tú o usted puede orar por mí. Você pode orar por mí. Acá voy a resaltar la palabra orar. Orar me interesa mucho. Orar. Hay un detalle en la pronunciación de las R, como ya lo vimos en el abecedario. La R va a ser gutural. Hay dos tipos de R. La R cuando está en el medio de la palabra y la R fuerte o la R final o la doble R o la R al comienzo de una palabra. Esa R, la que está al principio de la palabra, o la doble R o la R fuerte o la R final, se van a pronunciar gutural de la garganta como si fuera una H. Orar, vamos a pronunciarlo de esta manera. Orar. Esto se va a pronunciar un poco suave, orar, como una H metida ahí al final. Orar.
Usted lo va a escuchar en el audio una y otra vez y trate de señalar esta partecita oraja para que se vaya incorporando, porque no es algo que utilicemos en español, pero sí en portugués. Por ejemplo, una palabra que me gusta mucho usar es rey. Rey. Rey en español, en portugués, lo voy a escribir en otro color. En portugués se escribe de esta manera. Rey. Cambiamos la Y por la I latina, pero se pronuncia como si fuera una H. Hey, hey, hey. Desde la garganta, ese tipo de pronunciación se llama gutural. Hey, 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 hey. Mucho vamos a recordar que la R se pronuncia como una H. Hey. O como una R francesa se dice. Bien. ¿Você pode orar por mí? ¿Você pode orar por mí? Vamos a tratar de forzar eso hasta que se vaya acostumbrando. ¿Você pode orar por mí? ¿Tú puedes orar por mí? La segunda oración. ¿Você está preparado para ministrar? El único detalle que tenemos en esta oración, en la palabra preparado, recordar que la O final se pronuncia como una U. ¿Você está preparado para ministrar? La palabra para también es muy interesante porque en el portugués la mayoría de los brasileños lo que hacen esa palabra es acortarla. Pueden decir para o simplemente pra, bien rápido, pra. ¿Você está preparado para ministrar? Más corto. También es una costumbre en la cultura de Brasil acortar mucho las palabras. De a poco lo vamos a ir viendo. Bien, terminamos con las oraciones con você. Vamos a pasar a las oraciones con él, Eli en portugués. Voy a borrar para tener espacio por si necesito copiar algo. Lo bueno que al dejar esto en video usted puede repetirlo las veces que crea necesario. Bien. El pronombre Eli, fíjense que se va a escribir L y se va a pronunciar la E final como una I. Su pronunciación va a ser Eli. Eli. Bien. Tenemos. Él quiere de vuelta, él quiere servir más en la iglesia. La palabra quer su pronunciación va a ser quer. Fíjese la R final. Vamos a intentar introducir este sonido de una H, este sonido gutural. Quer. Ele quer servir mais na iglesia. Iglesia, fíjense que se escribe igreja. Esta J, ya lo vimos cuando trabajamos el abecedario, se pronuncia como una Y o como una SH, iglesia. Si usted busca la pronunciación, podríamos poner iglesia o iglesia, como usted lo crea más conveniente. Pero como le digo, va a tener el audio en MP3 para poder reproducirlo y escuchar tal cual sonaría esta palabra, iglesia. Ele quer servir mais na iglesia. Na, esa palabra na, en realidad son dos palabras. En portugués existen las contracciones. Las contracciones son dos palabras que se hacen una. En el español vi una contracción que utilizamos del. Del es una contracción de con él. De él lo juntamos del. Pero en portugués hay muchísimas palabras que se contraen. En a. Esto significa en la.
contraído en portugués simplemente va a ser na. M-A, na. Esto quiere decir en la iglesia. Entonces la traducción sería, él quiere servir más en la iglesia. Ele quer servir mais na igreja. Bien. La otra oración con él, Eli gosta de estudiar teología. Acá tenemos la Y en portugués, teología. Teología. Por eso nos detenemos en cada una de estas oraciones para señalar las pronunciaciones de las diferentes letras y de a poco nos vamos a ir acostumbrando a su sonido. Él gusta de estudiar teología. Terminamos con Eli, vamos a ela. Voy haciendo espacio en la pizarra. Bien. Ela canta no Ministério de Adoração. Ahí tenemos un poco para trabajar. Ela canta nu. Vamos a detenernos ahí. Acá ustedes verán escrito no. Su pronunciación va a ser nu. Y de vuelta es una contracción de dos palabras. De em y o. Em en español sería en y o en español sería en él. En él, esto contraído va a ser no. Fíjense que la palabra em se transforma en una n, la o sigue siendo o. Parecido en na de la otra oración. Entonces, ella canta en el ministerio de adoración. Tenemos la palabra adoración al final. La C, la cedilla, que se pronuncia como una S. Acá tenemos una tilde que va a indicar que es una palabra que va a sonar nasal. Y esta palabra, para tener una idea de cómo pronunciarla, vamos a añadir una N al final y transformar la O en una U. Va a sonar algo así. Adoración. Adoración. No es tan complicado, simplemente practicar adoración. Entonces queda la oración completa. Ella canta en un ministerio, la O final como una U, de adoración. Esa monosílaba de se puede pronunciar de varias formas. Puede ser D, puede ser G también, porque la E se puede pronunciar como una I, entonces cambiaría la pronunciación G. Ella canta en un ministerio G, adoración, o algunos lo pueden leer, ella canta en un ministerio de adoración. Usted lo vaya trabajando con el audio a ver cómo es más conveniente que pronuncie esta palabra. Yo creo que sería más conveniente un G. Ella canta en un ministerio G, adoración. Ella canta en un ministerio G, adoración. Para poder hablar fluido, lo que debe hacer es repetir continuamente estas oraciones para ir incorporando los sonidos del portugués. De a poco va a ser cada vez más fácil. Ella canta en un ministerio de G, adoración. Ella canta en un ministerio de G, adoración. ¿Bien? La segunda oración con ella está orando por direção. Lo mismo, orando, la O final va a sonar como una U, orando, por, ahí sí podemos agregarle la H unida con la R, por direção. Fíjese que la cedilla, no confundirse con la doble C cuando decimos dirección. Dirección en español, acá sería direção. La N al final se va perdiendo. Direção. Él está orando por dirección. Ella está orando por dirección. Eles
ya lo trabajamos. Elis baum. Acá tenemos la tilde. Sabemos que se va a pronunciar baum. Eles vão ministrar juntos. Se escribe igual que en el español, juntos, pero la pronunciación es totalmente diferente. La J se va a pronunciar como una Y, jun, y la sílaba final con O la vamos a pronunciar como una U. Juntos. Juntos. Eles vão ministrar juntos no, ya lo trabajamos no, retiro. Esta palabra está muy interesante porque tenemos mucha pronunciación importante. Retiro, idéntico al español, pero la pronunciación totalmente diferente. La R al inicio, que va a sonar fuerte, re, nosotros en español decimos re, en portugués va a ser con la H, recuerden, G. La T con la I se va a leer chi, G-chi, y la O final como U, G-chiru. Esta R no se va a pronunciar con H porque es una R suave. La R suave no se pronuncia con H, solamente la R fuerte. Entonces, G-chiru. Eles vão ministrar juntos no retiro. Practíquelo mucho. Este es el que más va a costar. Retiro, retiro, en portugués. Retiro. Acuérdese que es gutural la R fuerte. Retiro. La segunda oración. Eles estão estudando a Bíblia todos os dias. Acá tenemos estão, tenemos la tilde como en baum, estão estudando a Bíblia todos, la OS final cerrada, casi produciendo el sonido de la U, todos, os dias, esa D, como se pronuncia como una D y una Y, al leerlo rápido pareciera que ni siquiera fuera una D, una Y directamente. Todos os dias. Es más, si le saca la D, suena totalmente normal, dias, como si fuera una Y. Entonces, días. En el uso cotidiano de tanto usarlo y al leerlo rápido va a sonar directamente dias. Fíjense que hay muchísimas letras que en portugués se convierten en una Y. La J en portugués, recuerden que era J. La D con la I se va pronunciando como una Y. La Y también, como genio en español, en portugués se pronunciaría genio. Recuerde que la O final como una U, genio, o si quieren, genio. Va a salir bastante fea esta. Genio. Se usa mucho el sonido que usamos nosotros en español, el ya, ye, yi, yo, yu. Después nos cargan a los argentinos por utilizar tanto esas sílabas. Bien, terminamos con ellos, elis. Pasamos a ellas. Tenemos dos oraciones también con ellas. En portugués, elas. Estamos con ellas, en
Elas lideram o grupo de intercessão. Tenemos la O que está solita ahí, se va a pronunciar como una U. Elas lideran o grupo, también con U al final, esa O va a sonar como una U. La sílaba D la vamos a pronunciar G. Intercessão. Elas lideran o grupo de intercessão. La segunda oración, elas están preparando una vigilia. De vuelta, la G se va a pronunciar como una CH, como una Y, como usted quiera verlo. Vigilia. Vigilia. La pronunciación, vamos a poner vigilia. Elas están preparando una vigilia. Vamos con nos, de nosotros. No sé si hice la traducción de las dos, pero es bastante clara. Ellas lideran el grupo de intercesión. Ellas están preparando una vigilia. Nos, de nosotros. Nosotros. Nos. Nos vamos a adorar ao Señor con alegría. La única palabra que se pronunciaría diferente, au, a o, que son de vuelta, que es de vuelta una contracción de dos palabras, a o, que significa a él. O es el artículo él, así como a es el artículo la, a él. Nosotros vamos a adorar a el Señor con alegría. Señor se pronuncia igual, acá sucede diferente. Se pronuncia igual, pero se escribe diferente. En español escribimos Señor. La ñ en portugués no existe, por eso se escribe de esta manera. Su pronunciación es igual, Señor, cualquiera de las dos. Con alegría. La segunda oración, nos queremos crecer espiritualmente. La T final, si fuera solamente la T con la E, se pronunciaría T. Pero como esta E está al final, su pronunciación va a ser como una I, y al ser su pronunciación como una I, va a sonar, hacer la pronunciación de esta manera, la T con la I se pronuncia chi. Entonces tenemos, nos queremos crecer espiritualmente. Espiritualmente. Nosotros, como dije en un principio, lo podemos decir de dos formas. Una de la forma era nos y la otra forma a gente. La gente. Esta es muy utilizada. A gente. Y en la pronunciación tenemos dos cambios. La G nuestra en español se pronuncia como una Y o como una SH. Shen. La E final como una I y la T se va a transformar en una CH. Shenchi. Shenchi. A Shenchi. Por eso está bueno hacer algunas oraciones para ir practicando. Vamos a utilizar a Shenchi. Las oraciones que tenemos para practicar, la primera, a gente vai ensayar depois do culto. Ese do, recuerden que es una contracción del culto, culto. A gente vai ensayar depois do culto. La segunda oración,
A gente precisa orar mais. Orar mais. La primera era la gente. Nosotros vamos a ensayar después del culto. Y la segunda, nosotros precisamos orar más. Ahora vamos con el último pronombre. Ustedes. Ustedes. Ustedes, que en portugués va a ser vocês. Voces. La primera oración. Vocês pueden comenzar o louvor. Ustedes pueden comenzar la alabanza. Pasa que cambiaría el género, porque acá el o sería un el para masculino, el louvor. Nosotros en español diríamos la alabanza. O louvor, louvor es alabanza, la alabanza. Vocês podem comenzar un louvor. Ustedes pueden comenzar la alabanza. La otra oración que tenemos para trabajar es: vocês foram chamados para adorar con excelencia. Vocês foram. Acá aparece un detalle. Necesito el azul. ¿Dónde la puse? Acá. Bueno. Vocês foram chamados para adorar con excelencia. Llamados, esta palabra, llamados. En la pronunciación vamos a aprender algo nuevo que hasta ahora no vimos y justo apareció en esta palabra. La CH. La CH. En portugués esa CH se va a pronunciar como una SH. Llamados. Vocês foram chamados para adorar con excelencia. Esto en todas las oraciones que trabajamos no apareció, por eso está bueno trabajar diferentes oraciones para aprender cosas nuevas. Entonces, llamados. Ustedes fueron llamados para adorar con excelencia. Bien. Hasta acá la segunda lección con los pronombres personales hemos trabajado. Ahora, lo que sigue son los ejercicios, la tarea. Yo sé que van a estar con muchas ganas de hacer la tarea. ¿Y en qué consiste la tarea? La tarea consiste en que ustedes puedan grabar un audio, primero pronunciando el abecedario. Yo les voy a mandar un audio para que ustedes vayan escuchando y repitiendo, y cuando sientan la confianza de poder grabarlo ustedes mismos, graban un audio con el abecedario. La segunda tarea es también grabar un audio, pero con las oraciones, con los pronombres que tenemos trabajados. Escuchen las oraciones una y otra vez hasta ir incorporando los sonidos, y cuando lo crean conveniente van a pasar el audio con su pronunciación. Esto es cuestión de práctica, escuchar, repetir y memorizar. Memorizar los significados, memorizar las pronunciaciones, y de a poquito vamos a ir avanzando cada vez más. Muchas gracias por su tiempo, la verdad es que estoy muy contento, muy ansioso por escuchar esos audios y que usted pueda seguir avanzando en el nombre del Señor. Amén. Deus abençoe, Dios lo bendiga. Amén.